En el ámbito deportivo es muy común que los equipos que se enfrentan, principalmente en las finales, tengan que enfrentarse en dos partidos, en el de casa y finalmente tendrá que ir de visitante el equipo que ha recibido primero. Si un equipo logra coronarse y obtener un título en su casa, es una experiencia extraordinaria, produce gozo, felicidad, alegría. Los aficionados se alegran, por supuesto, pero cuando el equipo consigue la hazaña de coronarse campeón y de arrebatar el triunfo de visitante, ese triunfo, ese logro, esa victoria, aún se celebra mucho más. ¿Sabes una cosa? Hace muchos años atrás también, el enemigo de Dios había ganado un juego en el Edén. Se había constituido en el dueño de este mundo. En apariencia había derrotado al Señor Jesús. Sin embargo, Él vino, conquistó la victoria, la arrebató al enemigo y por consiguiente no solo se hizo acreedor a recibir el título del único Dios y Señor, sino también nuestro Salvador. Durante la lección de esta semana, lección número 6, estudiaremos precisamente la victoria que Jesús logra en el desierto. Es una victoria que nos prepararía un escenario para que también en su nombre seamos victoriosos. Quédate con nosotros, vamos a analizar la lección número 6. En un momento regresamos. Les saludamos con muchísimo gusto en esta ocasión para comenzar el estudio de la lección número 6, Victoria en el desierto. Y nos sentimos muy felices de darle la bienvenida al pastor Abraham Ramírez. Pastor Abraham Ramírez, bienvenido, que el Señor le bendiga. Qué bueno que está una vez más con nosotros. Gracias, pastor. Pues sí, nuevamente estamos aquí para analizar la número 6, la lección número 6, Victoria en el desierto. El Señor Jesús vino y confrontó en muchas ocasiones, o Satanás confrontó al Señor Jesús en muchas ocasiones, pero siempre Jesús salió victorioso. Y con ese pensamiento, qué emocionante resulta, pastor, saber que con eso nosotros también somos ganadores, vencedores. Jesús es nuestro máximo ejemplo, pero es importante decir que las victorias se ganan en su nombre y con las fuerzas que Él nos puede dar. Correcto. No solo por nosotros. Correcto. Bienvenido, pastor, qué bueno que está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro amigo, pastor, que nos acompaña en esta ocasión. Ha estado ya en ocasiones anteriores. Pastor Julio Armando Díaz, bienvenido, que el Señor le bendiga, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias, pastor, me siento muy contento de estar aquí nuevamente. Y vamos a ver una lección muy importante que creo que vamos a ver el gran conflicto en todo su esplendor, ¿verdad? Cómo la lucha entre Cristo y Satanás se lleva a cabo aquí en la tierra y cómo vemos los propósitos de cada uno, ¿verdad? Correcto. Ahí se desnuda los propósitos tanto de uno como de otro. El papel protagónico siempre ha sido del Señor Jesús, pero el enemigo quiso arrebatar ese papel, ¿no? Y parece que en esta lucha, en este conflicto, justo en la lección de esta semana vamos a apreciar cómo Él intenta robar todo eso. Sí, Él intenta invertir las cosas. Correcto. ¿Verdad? Y Cristo Jesús, con su amor, con su paciencia y su sabiduría, hace todo lo contrario de lo que el enemigo quiere hacer. Correcto, pues nos alegra mucho, pastor, que estés con nosotros y vamos directo al bosquejo de la lección de esta semana. ¿Cuál es el primer punto, a tu parecer, pastor, que debemos considerar? Sí, yo creo que el primer punto que podemos ver es recuperando lo perdido. Correcto. Vemos lo que el enemigo arrebató en el huerto del Edén con Adán y Eva. Cómo desde hemos estado estudiando en las lecciones anteriores cómo la raza humana ha venido de más a menos, se ha venido degradando, y entonces nuestro Señor Jesucristo viene para recuperar eso que se había perdido en el huerto del Edén. Correcto. Vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido, ¿cierto? Muy bien. Pastor Abraham, el punto número 2, el segundo elemento de análisis, ¿cuál es? Sí, pastor, el segundo es frente a frente. Satanás viene otra vez a tentar al Señor Jesús ahora, y entonces todas las energías del mal se concentran para hacer caer al Señor Jesús. Y Satanás aprovecha que el Señor Jesús va al desierto, está 40 días ayunando, ¿verdad? Está orando, se está preparando, pero Satanás aprovecha esa oportunidad para tentar fuertemente al Señor Jesús, creyendo que lo va a vencer, pero sale chasqueado nuevamente. Correcto, correcto. Y el tercer punto, que es más que vencedores, me parece que justo es el complemento de este gran conflicto cósmico. Sí, pastor, así como Jesús venció, Él nos da la capacidad de vencer también, con las fuerzas de Él, con la energía de Él, con sus métodos de Él, ¿verdad? Nos enseña cómo vencer, pero siempre debemos estar dependiendo de Dios, de Cristo Jesús. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos analizado el bosquejo, recuperando lo perdido, frente a frente y más que vencedores. Vamos a hacer una pausa y en un momento estamos de regreso para dar inicio con el estudio de esta interesante lección. Estamos de regreso y queremos invitarles para que allí donde están, inclinen el rostro y oremos a nuestro Dios para comenzar. Bendito Padre, gracias porque tú nos permites tener el conocimiento basado en tu santa palabra, que nos permite entender, pero que también nos permite actuar y tomar decisiones para estar seguros y refugiados en Cristo Jesús. Por eso te pedimos, Señor, que al estudiar en esta ocasión esta lección, tú nos ayudes a comprender y a hacerlo mejor para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de tus hijos alrededor del mundo. Sé con ellos y quédate con nosotros en este momento al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, pues vamos rápidamente con el primer punto, recuperando lo perdido. Pastor Julio, un día el enemigo quiso adueñarse de algo que no le pertenecía. Hizo todo lo necesario para generar esa inestabilidad, para usurpar un lugar, para robar, para ocupar algo que no le pertenecía. Pero entonces el Señor Jesús cumple una misión muy importante. Háblanos en relación a eso, pastor. Sí, definitivamente. Creo que aquí vemos cómo la lección nos ha traído, ¿verdad? Paso a paso, hasta este punto que pienso que es un punto muy importante, porque vemos cómo es que el enemigo de Dios en el huerto del Edén arrebató la supremacía que Dios le había dado a Adán y a Eva, ¿verdad? Entonces, obviamente que el plan de redención, el plan de salvación, no fue un plan hecho a la ligera o como un plan de emergencia. Fue un plan establecido ya desde antes de la fundación del mundo. Correcto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, quien se ofreció para venir al mundo, vino porque quería recuperar lo que es suyo y quienes somos nosotros, ¿verdad? Como tú bien dijiste y aplicaste el versículo que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Correcto. El profeta Isaías dice que Emmanuel estaría con nosotros, es decir, que Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús vino porque dice la hermana White que la situación humana en la que vivíamos antes de que Jesús viniera era una situación caótica, ¿verdad? Ella dice que los seres humanos, quienes fueron creados a imagen y semejanza de Dios, tenían la misma estampa de Satanás.
Entonces, la situación en la que el ser humano había caído era una situación muy complicada, difícil, caótica. Y Jesús vino en el momento exacto, en el momento preciso, a rescatarnos de esa situación en la que la humanidad estaba, ¿no? El enemigo estaba feliz, pensando que la victoria era suya. Sí. Él creía que había ya terminado su obra. Los seres humanos estaban en una situación de pecado muy alarmante. Entonces, Jesús viene no solo a deshacer las obras del diablo, sino que también viene a rescatar a sus hijos, a nosotros, del pecado y la situación en la que estábamos. Correcto. Sí, pastor. Pastor Abraham, hay algunos asuntos importantes. El enemigo hace caer en pecado a Adán y a Eva. Se alegra por eso. Él piensa que ha ganado la batalla. Pero inmediatamente después, el Señor establece una división, una separación y le dice que finalmente sus días están contados. Y ahí se entristece, ¿no? ¿Qué pasa, pastor? Sí, pastor, Satanás supo que su obra no sería dejada libremente, que él hiciera lo que quisiera en este mundo. Si bien es cierto que le quitó el dominio de este mundo a Adán y a Eva, no iba a estar dejado a hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Nuestro Dios inmediatamente dijo en Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la simiente suya. Correcto. Tú la herirás en el calcañar, ¿verdad? Y ella te va a aplastar la cabeza. Entonces supo Satanás que su obra sería restringida, que su obra sería interrumpida. Pero más adelante, cuando se anunció que Jesús iba a venir a la tierra, él se alegró. Ahora el que lo había vencido en el cielo, lo iba a tener acá en la tierra. Y ahora Satanás pensó que aquí en territorio suyo, porque le había arrebatado a Adán, lo vencería. Él lo iba a vencer. Pero vamos a ver más adelante que Satanás quedó en un gran chasco. La lección presenta, pastor, cuatro razones por las cuales, por lo menos 4 razones o propósitos por los cuales Jesús vino a esta tierra. Y se menciona que Jesús vino a rescatar el dominio, ¿sí?, que Adán había perdido. Como gobernante de este mundo, Satanás le entregó la gobernatura a Satanás, pero Jesús vino y al vencer a Satanás recuperó esa gobernatura y se la entregó a su Dios Padre. Al pecar Adán, le entrega ese gobierno a Satanás. Y Jesucristo viene. Y entonces Satanás se dice ser el Dios de este mundo. Pero Jesús viene y le dice, no es cierto. Salta la mentira de Satanás y entonces Jesús vence, ¿verdad?, siendo él el verdadero rey de este mundo. Y luego el segundo propósito, vino también para hacer juicio, para deshacer las obras del diablo. Había muchas personas en el tiempo del Señor Jesús que estaban dominadas por espíritus malignos, y los espíritus malignos reconocían a Jesús como Señor y Él los expulsa. Él vino a deshacer las obras del diablo, dando libertad a la gente, ¿verdad? Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad para que el ser humano pudiera decidir a quién servir. También vino para buscar y salvar, como ustedes lo habían dicho ya, a buscar lo que se había perdido. El Señor Jesús nos rescató del profundo abismo de pecado en el cual la raza humana había caído. El Señor Jesús extiende su mano, nos saca y nos libera. Y el cuarto propósito que menciona la lección dice que vino para revelar correctamente el carácter de Dios. La gente pensaba cosas extrañas de Dios. La mayoría de las civilizaciones de entonces ofrecen vidas humanas para apaciguar la ira de los dioses, pero Jesús viene entonces para decirnos exactamente cómo es nuestro Dios. Esos 4 propósitos vino Jesús a esta tierra y yo creo que cumplió su misión, cumplió estos 4 propósitos a los cuales vino a cumplir. Qué interesante. Y con esto, Pastor Julio, el escenario cambia. Totalmente. Hay beneficios para el ser humano ahora, ¿no? Sí, totalmente cambia, ¿no? Es completamente diferente. Y creo que la obra de Dios era precisamente eso, ¿no? Restaurar. Hay una nota aquí que me llama la atención, que la hermana Elena G. de White da otra razón por la cual el Señor vino.
y lo voy a leer de aquí. Dice ella: Jesús vino en forma humana para ofrecer en su propia vida un ejemplo de altruismo. Ok. ¿Verdad? Entonces, creo que el ejemplo que Jesús nos vino a dar no solamente vino a hacer una obra extraordinaria para rescatarnos, ¿verdad? Sino también nos vino a decir cómo podemos vencer al enemigo, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál es nuestra actitud que debemos de tener nosotros ante las luchas contra el enemigo? Muy bien, muy bien. Pastor Abraham. Sí, pastor, y yo creo que el bautismo de Jesús pone el escenario para empezar la obra del Señor Jesús, ¿no? Dice la lección, que había habido 400 años de silencio profético. Y ahora se levanta Juan predicando en el desierto. Y la gente viene a él, causa gran conmoción, grandes multitudes vienen al Jordán para ser bautizadas, pensando que algo importante iba a suceder, ¿no? Un profeta después de 400 años se levanta y dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces ellos se bautizan pensando entonces que, al igual que el pueblo de Israel, cuando pasaron en seco el Mar Rojo, se encaminaron hacia la tierra prometida, ahora también ellos pensaban, nos bautizamos y emprendemos el camino, ¿verdad?, a la renovación del reino de Israel. Ellos pensaban que el Mesías iba a manifestar trayendo salud física, trayendo prosperidad temporal, física, mundanal, pudiéramos decir, ¿verdad? Pero nunca con el verdadero concepto de a lo que Jesús había venido. Jesús viene, sí, el Mesías viene, pero para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. El reino de Dios era espiritual, ellos pensaban que era algo temporal, algo terrenal. Pero ahí se enmarca ya el principio del ministerio de Cristo Jesús para cumplir los 4 propósitos que hemos venido mencionando. Correcto. Bueno, pues con esto vamos a hacer una pausa, no sin antes enfatizar que Jesucristo ha recuperado lo que se había perdido. Bendito sea el Señor, porque a través de ese acto maravilloso, hoy también nosotros recibimos los beneficios de ese acto, de su amor reflejado en bendición de cada uno de nosotros. En un momento regresamos. Cuando la crisis viene a mi ser, cuando parece todo color gris, cuando la situación empeora y no sé qué hacer, cuando desesperado en aflicción busco algo que me pueda sostener, te escucho suave y dulcemente diciéndome así: solo no estás, solo no estás, yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. A veces me pregunto por qué yo estoy hundido en esta situación que no parece tener una solución. Pero al final del túnel puedo ver tus brazos esperándome, Señor. Me dices nunca te he dejado, estoy aquí.
solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo y conmigo, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Solo no estás, solo no estás. Yo estoy contigo, hijo mío, solo no estás. Un poco más y la prueba tú pasarás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Yo soy el fuerte y poderoso, solo no estás. Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros en este estudio maravilloso. Y vamos a analizar el segundo aspecto del bosquejo, que tiene que ver con frente a frente. Estamos en un escenario, Pastor Julio, donde se concentra la atención total del bien y el mal. Por un lado está Satanás, el enemigo de Dios. Por otro lado está Cristo Jesús. Cristo Jesús es llevado al desierto y allí se encuentra con su rival, con su enemigo. Sucede algo interesante allí, pastor. Explíquenos, por favor. Bueno, suceden muchas cosas interesantes, ¿no? Sí. Yo creo que a mí me llama la atención cómo San Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Y yo quiero detener un poquito aquí porque la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? El que tienta es el enemigo. Dios prueba, que es muy diferente. Es decir, ¿por qué Jesús tuvo que pasar por esta situación antes de empezar su ministerio? Porque Jesús tenía que ser probado. Claro. La humanidad de Cristo Jesús tenía que ser probada. Y nosotros vemos a lo largo de la vida de nuestro Señor Jesucristo cómo se manifiesta lo divino y lo humano en Él, ¿verdad? Lo divino lo vemos en los milagros, obviamente, ¿verdad? En la aceptación de la adoración que Él tiene. Pero lo humano lo vemos en asuntos como en el cansancio, el hambre, la sed, etc. ¿no? Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene que ser probado, ¿verdad? El enemigo pensó que era la oportunidad de terminar con el conflicto, ¿verdad? Y entonces es llevado al desierto después de ayunar 40 días y 40 noches. Yo no sé si alguien de nosotros lo hemos hecho, pero ayunar tanto tiempo es muy debilitante para nosotros. Aquí está el doctor que nos puede explicar muchas cosas de esas, ¿no? Pero el enemigo se esperó hasta que Jesús estuviera muy débil en su humanidad. Y lo tienta por el asunto de la comida. Imagínate el hambre que él tenía, ¿no? Así que viene y lo tienta y le dice que si es el Hijo de Dios, que convierte esas piedras en pan. Correcto. Ahora, ¿en qué consiste la tentación? Porque si el enemigo viene conmigo
y me dice que convierta las piedras en pan, pues yo me voy a reír. Y no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no puedo. Claro. ¿Verdad? Pero Jesús sí podía. Sí. ¿Verdad? Una vez escuché una ilustración de esto con un pastor, no recuerdo su nombre. Él lo ilustraba diciendo que cuando salió el Volkswagen Sedán, con 4 velocidades al frente, ¡wow! Era la sensación, ¿no? Y que entonces él iba en una avenida en Estados Unidos y que se paró en un semáforo y llegó un carrito chiquito también y empezaron ahí los dos, ¿verdad? Y que entonces él dijo, pues me voy a aventar un arrancón con este. Se puso el verde y los dos, no, pues el otro lo dejó, ¿verdad? Dice el pastor, pues me dio vergüenza y me di la vuelta ahí en la calle, ¿no? Es decir, cuando creemos que podemos, viene la tentación. Jesús podía convertir las piedras en pan. Ahí consistió la tentación, ¿verdad? En atacar en algo que él podía hacer. Pero ese asunto, el enemigo no se imaginó que lo estaba tentando para complacerse a sí mismo. Y Jesús nunca hizo un milagro para complacerse a él mismo. Correcto. Qué interesante, Pastor Abraham. Se involucran muchos asuntos, dominio propio, complacencia de los apetitos. Hay muchos. Sí, es una tentación muy compleja, ¿no? Sí. Pero gracias a Dios que Jesús salió victorioso. Pastor, aquí lo que el Pastor Julio estaba mencionando, creo que es importante. Jesús nunca invitó a la tentación, ¿no? Él fue para prepararse, para cumplir su misión. Se acababa de bautizar, fue al desierto para estar en comunión con su Padre, en oración, en meditación. Él se iba a preparar para cumplir la misión que él había venido a cumplir. Pero Satanás aprovecha, porque Satanás sabe que mucho está en juego. ¿Sí? Así que él no dejó esta tarea en manos de ningún agente diabólico. Él mismo dice, yo voy a hacer caer a Cristo Jesús. Sí. Y entonces todas las energías satánicas se concentraron ahí en el desierto para hacer caer al Señor Jesús. Y vemos que la primera tentación fue así. Ya las condiciones se han dado, ¿no? 40 días de ayuno y oración. 40 días donde el Señor Jesús está debilitado por tantos días de no comer, de no tomar agua. Y entonces está ahí el Señor Jesús debilitado. Y viene alguien, ¿verdad?, que es un ángel, o que fue un ángel, ¿verdad? Y entonces viene, y entonces él le dice, Satanás trata de engañar al Señor Jesús, que dice que ha sido comisionado para ayudarlo. ¿No? Y entonces le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí está la tentación, como decía el Pastor Julio. Hacerlo, tengo hambre, ¿verdad? Lo puedo hacer, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Pero el Señor Jesús tenía que vencer donde el hombre había caído. Adán y Eva perecieron, pecaron, cuando se les ofreció algo para comer. Ahora el Señor Jesús también se le ofrece la oportunidad de tener algo para comer. Pero ahí donde el pecado empezó, Jesús tenía que iniciar la redención. Y Jesús esperó, confió en su Padre y dice, yo voy a comer hasta cuando mi Padre me dé. ¿Entiendes? O sea, Jesús sabía que Dios, su Padre, le iba a mandar ayuda y que él iba a poder comer cuando el Padre así lo viera conveniente. Así que esperó y entonces dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo que debemos nosotros también, pastor, como Jesús, vencer toda tentación con la palabra de Dios, con la confianza puesta en el Padre Celestial, que va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Cuántas veces no, cuando nos vemos en apuros, cuando nos vemos con ciertas necesidades, entonces
nos desviamos del camino correcto para suplir nuestras necesidades y dejando a un lado la palabra de Dios. Dejamos de confiar en Él. Dejamos de confiar en Él. Entonces yo creo que esta es una lección importante para nosotros. Sea cual fueren las situaciones que estamos viviendo, debemos nosotros de mantenernos siempre fieles a la palabra de Dios. Definitivo, pastor. Y qué interesante, pastor, es que sí es cierto, físicamente Jesús estaba debilitado, pero espiritualmente estaba fortalecido. Eso fue lo que lo ayudó a tomar la decisión de enfrentar al enemigo y ponerlo en su lugar. Y tan fortalecido estaba que la respuesta de Jesús fue una respuesta de fortaleza de fe, ¿verdad? Es una respuesta que el Señor basa en la Escritura, que eso es de llamar la atención, que nosotros tenemos que tener la palabra de Dios siempre para defendernos. Y es una respuesta de fe, ¿verdad? Porque aunque, como tú dices, estaba débil en su cuerpo, en sus fuerzas físicas, pero en su vida espiritual estaba bien fortalecido, claro, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo es como nosotros lo titulamos, hay un enfrentamiento, ¿verdad? Entre dos grandes poderes, dos grandes mentalidades, ¿no? En las que luchan por la adoración, ¿verdad? Entonces el enemigo, cuando Jesús responde, escrito está, es decir, la palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo dice, ¿tienes mucha fe? Bueno, demuéstramelo y aviéntate, ¿no? Sí, va llevando las cosas, ¿no? Sí, es decir, son mentalidades muy poderosas, ¿no? Sí. Entonces dice, si tienes mucha fe, como tu respuesta me lo está diciendo, entonces aviéntate. Ahora, eso es algo, así trabaja el enemigo de Dios, ¿verdad? Nos lleva y para que hagamos cosas que las que parece ser que están bien, pero que en realidad no, que estamos haciendo su voluntad. Entonces, aquí vemos nosotros que Satanás disfraza la fe, ¿verdad? Y como comentábamos fuera de cámaras, es la presunción. Disfrazar la fe es presunción, pues. Presunción. Correcto. Es decir, es presumir de que yo tengo fe. A ver, demuéstrame tu fe. ¿Y cuántas personas, y aún nosotros mismos, hemos caído por presumir nuestra fe? Una de las razones por las que Cristo Jesús no sucumbió ante estas tentaciones fue porque Él no se metió en las tentaciones, como mencionó el pastor. Él no buscó las tentaciones. Entonces, cuando nosotros nos metemos, instigados por el enemigo, a demostrar que somos muy buenos, entonces ahí podemos sucumbir. Correcto. Jesús no se aventó porque se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta de cómo el enemigo estaba disfrazando la fe y en lugar de demostrar fe, hubiera demostrado presunción. Correcto. Qué peligroso es esto, Pastor Abraham. Y hace un momento hablábamos, Elena White dice que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Qué terrible. Sí, pastor. ¿Cómo podemos diferenciar entre la fe y la presunción? La fe, dice Elena White, se apropia de las promesas de Dios y nos lleva a la obediencia. La presunción también se toma de las promesas de Dios, como aquí Satanás le dijo, pues aviéntate porque él ha dicho esto. Correcto. Pero nos lleva a alejarnos de la ley de Dios. Esa es la diferencia. Parece que no pasa nada, pastor. Parece que no pasa nada, ¿no? Pues aviéntate, pues. Si tanta confianza tienes en tu Dios, pues aviéntate. Sí. ¿No? Sí. Esa es una promesa. Dios te va a cuidar. Correcto. ¿Lo prometió o no lo prometió? Sí. No, pues sí lo prometió. Pero entonces la fe te lleva a la obediencia. La presunción a desobedecer la palabra de Dios. Ahí es la diferencia entre fe y presunción. Y creo que debemos tener cuidado, ¿verdad? Ejercer fe en Cristo Jesús y no caer en la presunción. Qué interesante, es un estudio muy profundo.
Y me parece que con grandes lecciones que no podemos pasar por alto. Confiemos en el Señor, atendamos su voz y entonces enfrentemos los desafíos y venzamos estos desafíos en su bendito nombre, sabiendo que Él estará con nosotros, pero sin hacer alarde, sin presumir, que el Señor pueda darnos el espíritu correcto para enfrentar cada desafío. En un momento regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Muy bien, estamos de regreso y vamos a analizar la última parte que tiene que ver con más que vencedores. Hemos analizado, me parece, ya gran parte de la lección y entramos en un escenario donde este conflicto, donde esta lucha frente a frente va a desembocar en el triunfo o en la derrota. Pastor Julio, estamos entrando al último escenario de las tentaciones. El enemigo, como ya bien lo has mencionado, con una mente poderosa, va moviendo las fichas estratégicamente para ganar este duelo. Y lanza la última tentación. Pero de forma magistral el Señor toma el control y responde. ¿Qué pasa en esta última tentación, pastor? Bueno, vemos cómo el enemigo fue moviendo sus piezas. Uh-huh. La primera tentación fue dirigida a los sentidos, uh-huh, ¿verdad? Al deseo de comer, al hambre, ¿no? La segunda tentación la dirigió al estatus, ¿no? ¿Cómo estoy yo? ¿No? Uh-huh. Y la tercera tentación es dirigida a la lealtad, a la adoración, que es el centro del gran conflicto. Correcto. ¿No? Uh-huh. Entonces, el enemigo, dice la hermana White en El Deseo de Todas las Gentes, que se quitó el disfraz de ángel bueno. Uh-huh. Y entonces se presentó como realmente era, ¿verdad? El enemigo de Dios. Y entonces le dice, bueno, mira, vamos a acabar de una vez. Tú veniste a recuperar lo que perdiste, ahí está. Y le mostró todas las naciones. Nada más por un momento de adoración, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Satanás, en un intento de ganar todo, le ofrece al Señor por lo que había venido, ¿no? Uh-huh. Así que vemos que en esta tentación es una tentación que va al centro del conflicto. Tú, el pastor Abraham, yo y todos estamos en el centro del conflicto, y Cristo Jesús por un lado y por el otro el enemigo de Dios, Satanás, uh-huh, están buscando la adoración. Correcto. Sí. Y entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esta tentación dice que le dijo, vete Satanás. Uh-huh. Y le contesta con otro escrito, ¿verdad? Con otro escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aquí está el meollo, aquí está el corazón del conflicto. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres salir vencedor? Adora a Dios, uh-huh, ¿verdad? El enemigo te presenta, así como le presentó las naciones, el esplendor, ¿verdad? A nosotros viene con sus tentaciones y nos presenta lo bonito, lo agradable. A mí me llama la atención los comerciales de las bebidas alcohólicas en la televisión, ¿verdad? Los paisajes y los escenarios las personas que están bien vestidas, jóvenes, bien parecidos, muy alegres, muy contentos, tomando, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, es una tentación de que, mira, haz esto y vas a ser feliz, uh-huh, ¿verdad? Pero la respuesta del Señor tiene que ser nuestra respuesta, ¿no, Señor? Solamente tengo que adorar a Dios y servirlo a Él. Uh-huh.
La falacia del pecado, Pastor Abraham, el engaño terrible. Es que, pastor, ¿a quién le gusta sufrir? Claro. ¿No? Nos gusta estar cómodos, nos gusta tener lo suficiente, nos gusta disfrutar, ¿sí? Y como se ha mencionado, a veces Satanás por ahí nos busca y nos tienta. Y bueno, mira, te ofrezco esto. Te ofrezco que tengas dinero, lo suficiente, ¿verdad? Tienes todo para vivir tranquilamente. Solamente que para hacer esto, pues no tienes que ir a la iglesia, punto. Trabaja el sábado. Trabaja el sábado, ¿no? Hace el examen el sábado. Todos los recursos, ¿verdad? Tú estás buscando tener una carrera, una posición, ¿verdad? Tener un estatus. Bueno, un sábado que no vayas a la iglesia. ¿Qué problema hay? Cosas como esas, ¿no? Pero entonces, si estas tentaciones vienen, pastor, yo creo que debemos de vencer como Cristo venció. Por eso hemos puesto ahí más que vencedores, ¿no? Pastor, Satanás le presenta al Señor Jesús todos los reinos de este mundo. ¿Okay? Jesús había venido a buscar y a salvar precisamente a esos reinos. Dejó el cielo. Yo creo que Satanás también se lo dijo, o iba implícito, ¿verdad?, en lo que le dijo. ¿Sí? Mira, tú dejaste el cielo para salvar a estos reinos que te estoy mostrando. Ahora, estos son míos, porque yo se los quité a Adán. Está bien. Pero te los puedo dar. Te los doy. Que aquí se acabe el conflicto. ¿Para qué nos andamos peleando? Yo te los doy. Solamente. ¿Sí? Yo me retiro. Tú ganas. ¿Tú viniste a buscar esto? Te lo doy. Ya lo consigues. ¿Para qué pasas por la cruz? ¿Para qué sufres? ¿Sí? ¿Para qué mueres? Muchos de estos ni caso te van a hacer. Gánalos sin sangre. Gánalos sin sufrir. Cómodamente ten. Adórame. Un minuto de adoración. Y aquí se acaba todo. No sé si el ofrecimiento era ¿Tentador? Era tentador. Yo me imagino que sí, ¿no? Pero el Señor Jesús ya había dejado su trono. Correcto. Había abandonado todo para venir. Jesús sabía cómo iba a poder ganar este mundo para Dios su Padre. Y Él estuvo dispuesto. Desde ahí se ve que Jesús está dispuesto a salvar a la humanidad del medio que tendría que ser. Si fuera sufriendo o muriendo, Jesús lo iba a hacer. Bendita decisión de Cristo Jesús, correcto. ¿no? Él sabía que no iba a ser fácil, pastor. Así es. Pero estaba dispuesto a pagar el precio para nuestra Desechó salvación. la comodidad. Correcto. ¿Verdad? Porque bien hubiera podido ganar. ¿Sí? Pero Jesús desechó la comodidad y entonces desechó también la tentación. Echó a correr a Satanás. Vete, Satanás. No tienes nada que hacer. Yo tengo en mente ya el propósito por el cual vine y estoy dispuesto a realizarlo, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Vete de aquí, Satanás. Y Satanás se fue y lo echó a correr Cristo Jesús. Así debemos ser nosotros también. Vencer con la palabra y confiados que el Señor está con nosotros, ¿sí? Y confiados en el futuro, que pronto estaremos con Cristo Jesús. Creo que de esta manera podemos ganar toda batalla. Y es que resulta interesante, Pastor Julio, porque Satanás se estaba metiendo con Jesús mismo, es decir, con su esencia, se estaba metiendo adicionalmente con su señorío y con el cumplimiento de su misión. Casi nada. Tergiversar, cambiar o modificar ligeramente eso iba a terminar en nuestra perdición, pastor. Yo me he puesto a pensar, ¿qué es lo que impulsa a Satanás a hacer esto, no? ¿Por qué él fue vencido en el cielo? Por eso fue echado de allá, ¿no? Y él sabe del poder de Cristo Jesús, él lo conoce muy bien. Y atreverse a luchar contra Cristo Jesús, pues
a veces uno piensa, oh, ¿por qué? Entonces, ahorita que estaba hablando el pastor Abraham, yo estaba pensando, bueno, es una ambición tan grande de Satanás de recibir adoración, porque por eso también fue echado en el cielo, ¿verdad? Sí. Es una cosa enferma, ¿no? De recibir adoración, que eso lo impulsa a hacer todo lo que hace, ¿no? Y a enfrentarse contra Cristo Jesús, que él ya sabe que está en desventaja, ¿verdad? Pero sus engaños, pues también está engañando a sí mismo, pensando que puede vencer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, su poder ahora lo canaliza hacia quienes queremos ser fieles a Jesús, ¿no? Todo su poder, todo lo que Él tiene, lo toma para hacernos caer a nosotros. Entonces, yo creo que esta lección es muy importante para nosotros, porque nos dice cómo nosotros podemos salir vencedores. No vamos a poder contra el enemigo. Es un ser muy poderoso. Sí. Pero Cristo Jesús está con nosotros. Él nos ama tanto que nos quiere dar la victoria. Y así como Jesús venció al enemigo, nos puede dar a nosotros también que seamos vencedores. Para entonces, cuando venga el enemigo y que nos trate de hacer caer, pues en Cristo Jesús salir vencedores. Correcto, correcto. Pastor Abraham, estamos en el desenlace de este escenario, de este conflicto, y definitivamente es emocionante y alentador saber que es posible también para nosotros vencer las tentaciones. Sí, pastor. En una notita que está en la parte para los maestros, a mí me gustó mucho, dice: no somos un contrincante para las poderosas tentaciones que nos asaltan cada día. No podemos. ¿Sí? No somos contrincantes. Nos aplastaría las tentaciones. Sí. Satanás nos aplastaría. Necesitamos a Cristo. No solo para que simpatice con nuestro sufrimiento, sino también para que nos ayude a vencer. ¿Sí? Así que necesitamos a Cristo. No solo para que nos diga, ay, pobrecito, ánimo, tú puedes, ¿no? Sino para que Él en verdad nos ayude a vencer. Necesitamos la fuerza que viene del cielo, necesitamos la energía celestial, necesitamos que Jesús esté con nosotros para entonces podamos, como Él, ahuyentar al enemigo. La lección creo que es, para ser más que vencedores, unirnos con Cristo Jesús, depender totalmente de Él. Nosotros solos fracasaríamos. Perfecto, hemos llegado entonces a la parte final y vamos a despedirnos, pero no sin antes, Pastor Julio, agradeciéndote que hayas estado con nosotros y al mismo tiempo que puedas expresar las palabras de conclusión, palabras finales a nuestros amigos y hermanos que nos siguen. Yo creo que esta lección a mí me da mucha esperanza y confianza, porque a cada momento somos acechados por el enemigo. Él nos quiere destruir. Y esta lección creo que nos dice que en el medio del gran conflicto en el que estamos, y que nosotros somos el centro de ese conflicto, nosotros somos el motivo de ese conflicto, creo que nuestras decisiones nos van a hacer que nos carguemos a un lado o a otro lado. Correcto. Ojalá que todos, a cada momento, podamos decidir siempre en favor de Cristo Jesús. Por supuesto. Gracias por habernos acompañado, Pastor. Gracias a ustedes, Dios te bendiga mucho. Pastor Abraham. Sí, Pastor. Yo creo que debemos seguir el ejemplo de Jesús. No invites, no busques la tentación. Jesús no fue al desierto. El Espíritu Santo no lo llevó para ser tentado. Él fue a prepararse, a meditar, a ayunar, a orar. Él no invitó la tentación. No invitemos nosotros a la tentación. Y si el tentador viene hacia ti, huye de la tentación como Jesús y como José, que también lo mencionan en la lección. ¿Okay? Así que no busques, no invites y huye de la tentación. No te pongas a hablar con la tentación. Jesús se quedó callado y solamente respondía con la palabra de Dios y ya. ¿Sí? No se puso a platicar con Satanás
como Adán y Eva, o como Eva sí lo hizo. No parlemos con la tentación. Correcto. Muchas gracias, pastor. Que el Señor le bendiga. Queridos amigos y hermanos, creo que ha sido una lección extraordinaria y hemos podido aprender importantes enseñanzas sobre todas las cosas que conectados con Cristo Jesús, entonces podemos ser más que vencedores. Él ya hizo la tarea, la labor, el trabajo necesario. Confiemos en Él, vivamos imitándolo a Él y seamos vencedores reflejando el reino de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por habernos acompañado.